Buenas noches, mi nombre es Mayra Alejandra Cuevas Méndez. Voy a hacer la presentación de psicología organizacional de la importancia del talento humano en las organizaciones. Como primera medida está el análisis y descripción de puestos de trabajo. El análisis y descripción de puestos de trabajo es un procedimiento que se realiza para determinar funciones, responsabilidades y tareas de cada puesto de trabajo, así como las aptitudes y habilidades de conocimientos y competencias que son importantes para el adecuado desempeño del cargo laboral. Es importante identificar que en las empresas se deba tener el manual de funciones en el cual se refleja detalladamente las principales responsabilidades y funciones de los cargos con los que se cuentan en las organizaciones, perfeccionando así de forma continua los resultados que permiten que los cargos se desempeñen de manera adecuada y logrando las metas y propósitos organizacionales. Este es un ejemplo de formato de descripción de cargos en el que posiblemente también vaya en el manual de funciones, donde se describe el cargo y el perfil por competencias, está el nombre del cargo, está el organigrama también para que se identifique, está el objetivo del puesto, las responsabilidades del puesto como las funciones, si se quieren algunos requisitos adicionales como estudios adicionales o competencias adicionales o experiencia laboral en estas áreas. Todo esto influye y depende del tipo de cargo que se esté solicitando y la descripción de cargos de cada uno de los cargos de la empresa. La importancia para el área de gestión de talento humano y la psicología es que dentro de las organizaciones se puede permitir identificar y analizar cada uno de los conocimientos, las habilidades y las competencias que cada individuo requiere para una excelente distribución de funciones dentro de la organización, mejorando así el desempeño y la ejecución de cada cargo. En el siguiente tema, como reclutamiento de selección, realicé un video adicional para que lo podamos ver, identificar. Este es un tema un poco más extenso, por eso lo decidí hacer así. Buenas tardes. El tema que voy a compartir en este video es sobre reclutamiento y selección de personal. Comenzaré por definir qué es reclutamiento y selección. El reclutamiento es un proceso mediante el cual se atraen personas competentes que cumplan con las características y exigencias del puesto ofertado. Selección es el proceso mediante el cual se escoge la persona adecuada observando las competencias y habilidades del candidato, obteniendo así la mejor elección. Ahora hablaré un poco de las etapas. Las etapas de reclutamiento podemos observar que hay una planeación de actividades que definirán los puestos y cargos. Se identificarán las necesidades del puesto, conociendo así las características individuales de cada cargo o puesto. Se observará el perfil solicitado, determinando las exigencias y competencias de cada cargo. Se investigarán las fuentes y medios que se van a utilizar. Se hará la utilización de fuentes internas y externas. En las fuentes internas se comenzará la búsqueda de personal solicitado, utilizando medios como el plan de carrera. Es el medio por el cual se motiva a los trabajadores de las empresas para ascender a puestos más altos. La entrada de candidatos por recomendaciones. Esta se da por recomendaciones de los empleados de la misma organización. Las convocatorias internas. Estas convocatorias se realizan con publicidad dentro de la misma empresa, como carteles, como perifoneo o demás información que puede hacer que los trabajadores sepan de la vacante que se está ofreciendo. Agotando toda posibilidad en la fuente interna, procederemos a buscar las fuentes externas, completando así la búsqueda de candidatos. En las fuentes externas podemos encontrar las llegadas espontáneas. Estas son aquellas personas que ya han enviado su hoja de vida a la organización, pero que en el primer filtro no pasaron, pero quedaron archivadas en esta. Entonces, para la segunda convocatoria se pueden tener en cuenta la publicidad externa, publicidad que se da en internet y en medios de comunicación, como por ejemplo las páginas de CompuTrabajo, donde tú ofertas el perfil y la personalidad, la hoja de vida, si tiene el perfil que se está buscando.
Los cazatalentos. Los cazatalentos están dedicados a perfiles gerenciales o perfiles altos. Ellos nos ayudan mucho cuando estamos buscando un perfil de un gerente o un cargo más alto. Las bolsas de empleo y temporal. Las bolsas de empleo y temporales ayudan al reclutamiento de la persona también con el perfil que la empresa está exigiendo. Ellas reclutan y envían las hojas de vida para que la empresa mire los ofertados. Podemos encontrar muchas organizaciones en las que existe la preselección. La preselección ayuda a descartar algunas hojas de vida. En la preselección, cuando el proceso de reclutamiento es muy amplio, se realiza el proceso de preselección, donde va a verificar la información y donde se empezará a descartar hojas de vida. Cuando el proceso de reclutamiento es muy extenso, se procede a realizar las entrevistas telefónicas, donde también se descartan hojas de vida. En estas entrevistas también se verificará información y se darán cuenta qué hojas de vida van a seguir en el proceso, para ya pasar al proceso de selección. En el proceso de selección podemos observar que se hace la evaluación del candidato, comenzando con entrevistas. En esta etapa de selección se hacen no solamente entrevistas, sino pruebas psicométricas, pruebas de personalidad, pruebas de conocimiento y técnicas de simulación. En estas pruebas se realizan para determinar los conocimientos intelectuales y potencialidades físicas y mentales, la personalidad y las aptitudes que tendrá el posible trabajador o posible candidato para el puesto. Estas pruebas varían dependiendo del cargo y la organización. Por lo general, comenzamos con la entrevista personal. En esta entrevista se efectúan preguntas ya preparadas por el candidato, para el candidato, que ayudan a conocer mejor al aspirante. La entrevista debe ser preparada con anticipación y el ambiente en el que se realiza la entrevista debe ser un lugar tranquilo y sin ruido para que el candidato no se desconcentre ni se estrese. Las preguntas deben ayudar a identificar las competencias y habilidades del candidato. Competencias tales como trabajo bajo presión, trabajo en equipo, responsabilidad, entre otras. El entrevistador debe intentar romper el hielo con el candidato o con el entrevistado, para que éste no se ponga nervioso y se sienta cómodo con la entrevista. Se deben identificar las posibles conductas, observando la conducta que tuvo en el pasado esta persona y en el futuro, que puede ser conductas que pueden tener en la empresa si es contratado. Se debe evitar calificar al candidato por estos posibles tipos de errores. Existen los estereotipos, existen las generalizaciones y existe el efecto alfa, que son causas de calificar mal a un candidato que pueda ser útil para la organización. Entonces no debemos dejarnos llevar por este tipo de errores. Se debe terminar la entrevista de forma amable e indicándole al candidato en qué fecha será llamado, si pasará al siguiente filtro o no. Luego de tener los resultados de las entrevistas, se procederá a hacer las siguientes pruebas dependiendo del cargo. Cada cargo tiene unas pruebas diferentes. Hay casos en que se realizan pruebas de conocimiento, hay casos en que se realizan pruebas de personalidad o en que se realizan todas las anteriores. Cuando ya se tienen los resultados de todas estas pruebas más la entrevista, se tomará la decisión junto con el jefe inmediato que está solicitando el puesto o el cargo a ocupar. Cuando ya se haya tomado la decisión, se almacenará toda la información, se pasará al informe para hacer el seguimiento del próximo trabajador en la organización. Este es el proceso de reclutamiento y selección. Así se terminaría el proceso de reclutamiento y selección.
Como ejemplos de este tema también de reclutamiento y selección, puedo dar unos ejemplos de pruebas psicológicas y de selección, que estas ayudan a interpretar pruebas cuantitativas para ayudar a entrevistadores a evaluar a que el candidato encaje perfectamente en el perfil que se está buscando. Y algunas de estos tests que pueden utilizar son el de Cleaver, Whiter, el test de Moss, el test de persona bajo la lluvia, entre otros. Son como los más comunes que se utilizan. Como siguiente medida pasamos al tema de capacitación. La capacitación es el proceso de mejora continua que utiliza la evaluación como un elemento principal para retroalimentarse y adecuarse a las necesidades de una organización. Este proceso permite que la organización y la función de los demás trabajadores entren en contexto con la capacidad de aprendizaje de los miembros de cada uno, a través de modificación de conocimientos, habilidades y actitudes, orientando a la acción de enfrentar y resolver problemas de trabajo. Un ejemplo que quiero dar de capacitación es, por ejemplo, el estrés laboral o las causas que generan el estrés. Ese es un ejemplo de capacitación que se podría, digamos, realizar en un tema de capacitación a empleados. Está la definición, está el por qué está incluida dentro de las 20 causantes de ausentismo laboral. Están las diferentes tips y rutinas en el ámbito para hacer, digamos, una capacitación a empleados de eso. Está cómo se debería implementar las pausas activas en el día y en la tarde dependiendo del trabajador. Todo esto depende de la empresa, del trabajador y del tipo de capacitación que se vaya a realizar, claro está. Este es solamente un ejemplo de la carga laboral o del trabajo, los factores que esto pueden afectar en los empleados y por qué se capacita en estas zonas también. El cómo se generan las cargas, ya sea físicas o mentales. Esto es un ejemplo de técnicas de capacitación y lo que se puede implementar, que son los juegos de roles, las pausas activas, el acondicionamiento físico y las actividades grupales. Como siguiente medida está la evaluación de desempeño. En la evaluación de desempeño es un proceso estructural y sistemático que permite evaluar los comportamientos y resultados relacionados con el desempeño individual de cada empleado dentro de las organizaciones, con el fin de conocer si es productivo o si podrá mejorar su rendimiento en la compañía. 3 pasos claves para la evaluación de desempeño es definir y asegurarse de el cargo en el que se está haciendo, tener la evaluación de desempeños en función según el puesto y retroalimentación y comentar el desempeño o progresos de la evaluación. Es de gran importancia para las organizaciones la utilización de la evaluación de desempeño, ya que esta permite evaluar, medir y verificar los procesos de los empleados de manera individual, el cómo se desempeñan y desarrollan su trabajo, o sea, el rendimiento que estos tienen, logrando el grado de cumplimiento de los objetivos y metas propuestas por la organización, aportando a los trabajadores información sobre sus competencias y progreso en el trabajo, los puntos fuertes y los puntos débiles, con el fin de mejorar y corregir las necesidades de capacitación o conocimientos planteadas con acciones correctivas para la disminución de rotación de personal o el ausentismo y por tanto el aumento de la productividad de las empresas. Para finalizar, la importancia de implementar los procesos de gestión de talento humano en las empresas es que se puede indicar que es de gran importancia, ya que son vitales para cualquier compañía realizar procesos de selección, realizar procesos de capacitación, de evaluación de empleados, de desempeño, la estructuración de cargos. Todo esto permite aclarar que las funciones y las responsabilidades, competencias y habilidades de cada individuo deben ser definidas y deben tenerse clara tanto para la empresa como para los trabajadores, y así pues se lleve a cabo una mejora continua y la proyección a misión y visión de la empresa, como las metas y los objetivos que se vayan a cumplir en el mundo laboral. Esa es la importancia de esto. Muchas gracias.